Buenas noches a todos y todos los que estamos por acá el día de hoy. Como les decía, estamos iniciando el módulo de metrología. Ahí ya vi que algunos ingresaron, así que desde ayer lo tenía activo. De ahí vi que algunos no se esperaron mucho tiempo y ya se metieron. Ya por lo menos ahí pudieron ver el material, si fuera el caso. Y la actividad ahorita la van a poder observar también, porque estaba para activarse a las 6 de la tarde, así que también esa la van a poder ver dentro de no ya. Igual al final les explico más o menos cómo está constituido, algunas cosillas que voy a ir metiendo, que voy a ir incorporando y igualmente para que no lo sientan de golpe, pero ir aprovechando un poco la plataforma. Y con respecto a la plataforma, ese es otro de los temas que vamos a tratar. Se lo voy a dejar para el final de la clase, donde voy a hacer un video exclusivo para la gente que no está conectada y pues lo vean por separado. Ok, de momento, bueno, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, me dicen de una vez. Si no, pues para ir iniciando un poco con la parte teórica que iniciamos el día de hoy. Ninguno, ok. Se supone que vamos a ver qué fue lo que le pasó a esto aquí, se pegó o algo así. Bueno, me confirma si están viendo la pantalla. Sí. Ok, entonces vamos a ir iniciando con algunos conceptos de entrada, algunos conceptos básicos que vamos a utilizar durante lo que es este módulo de metrología. Bueno, algunos aspectos básicos para ir iniciando. Primero que todo, tenemos el concepto de medir, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de medir, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues todo va en relación a evaluar una magnitud, ¿okay? Y es lo que vamos también a ver más adelante, ¿verdad? Lo que son las diferentes magnitudes relacionadas con otra magnitud. O sea, puede ser una magnitud diferente o la misma. ¿Qué quiere decir? O sea, cuando estamos midiendo y utilizamos un instrumento, por ejemplo una regla, pues estamos evaluando y comparando lo que mide, por ejemplo, el largo de una mesa con lo que yo tengo como medición en la regla. Entonces estoy comparando de que lo que yo tengo coincida con lo que estoy midiendo. ¿Okay? Y esta, pues, dependiendo de la cantidad de veces. ¿La cantidad de veces a qué se refiere? A, por ejemplo, los centímetros. ¿Cuántos centímetros caben o existen, ¿verdad? dentro de esa mesa que estoy evaluando? La medida. Bueno, la medida es lo que yo obtengo, el resultado. Entonces, si por ejemplo cuando lo que estoy midiendo estoy utilizando una regla, esa regla está en base a un patrón. También ya vamos a ver qué es un patrón. Y me dice que en comparación de la regla que yo tengo con lo que mide la mesa, tengo 10 centímetros. Okay, esos 10 centímetros es la medida, es el resultado de lo que yo tengo. O sea, esa medida puede ser exacta o puede ser con la cantidad de decimales que obviamente yo analice, dependiendo de la medición.
Otros conceptos importantes, ¿verdad?, a tomar en cuenta dentro de la medición, tenemos lo que es un patrón, ¿verdad? Los patrones es muy importante, puesto que ellos son los que me van guiando para la calibración de los instrumentos, como para la definición de una medida. Más adelante vamos a ver algunos otros tipos de patrones, bueno, los tipos de patrones que podemos utilizar. En esta clase no, pero sí hay que tener en cuenta que por lo menos los patrones suelen estar muy resguardados, suelen estar no al alcance de todas las personas, ¿verdad? Incluso muchas veces ni siquiera al alcance de los mismos inspectores de calidad, ¿verdad?, sino que están resguardados, custodiados, por decirlo así, por el departamento o alguna persona calificada de lo que es el área de metrología. Esto porque obviamente si son manipulados de manera errónea, y estos como son utilizados para establecer las medidas estándares, no es conveniente que se utilice o que lo utilice cualquiera. Luego tenemos lo que es la incertidumbre de medición. Eso es una estimación que caracteriza el campo de valores dentro del cual se sitúa el valor verdadero de una magnitud. En una medida de dispersión, que quiere decir que cuando hablamos de dispersión, puede ser que cuando hablamos de una medida, por ejemplo, de 30 gramos, la dispersión va a ser la incertidumbre. Esa dispersión puede darse de manera hacia arriba o hacia abajo, o sea, de más o de menos. Si hablamos de 30 gramos, pueden ser 31 gramos o 29 gramos, o sea, más menos un gramo, o sea, un gramo hacia arriba o un gramo hacia abajo. Esto para dar un poco de holgura, ¿verdad?, en términos de producción, ¿verdad?, porque no siempre podemos obtener el mismo resultado, ¿verdad?, aunque hagamos siempre las mismas cosas. Siempre se van a dar lo que llamamos la incertidumbre, o también se le conoce como variabilidad. Entrando un poco más en detalle, ahorita vamos a ondear solamente con el sistema internacional, de mediciones, el SI. Ya para la próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios de conversión tomando en cuenta el otro sistema que también es muy utilizado, ¿verdad?, aunque no debería, porque para eso se estableció el sistema internacional. Por ahorita vamos a trabajar solamente con estas partes básicas. Ya en la próxima sí vamos a hacer conversiones y demás. Entonces, por ejemplo, de las principales magnitudes que nosotros tenemos, por ejemplo, longitud. Para yo establecer una medida de longitud, puedo utilizar diferentes unidades, pero el sistema internacional me indica que para la magnitud de longitud yo debo utilizar el metro. Pero como les dije, también se pueden utilizar algunas otras. Por ejemplo, para el sistema inglés, también se le dice sistema imperial, utilizan la pulgada, ¿verdad?, utilizan el pie, utilizan la yarda, utilizan ese sistema de mediciones, ¿verdad? Lo que me hace pues tener que saber bien las magnitudes, tener que saber bien las unidades que yo utilizo y luego hacer las conversiones respectivas. Pero bueno, aquí de momento nos vamos a basar, como les dije, en el sistema internacional, donde para las magnitudes más utilizadas en términos de producción, tenemos las unidades establecidas por el sistema métrico internacional, el SI. Y pues para la longitud tenemos el metro,
Para la cantidad de masa tenemos el kilogramo. Para las mediciones de tiempo pues tenemos el segundo. Aquí si hago una acotación, pues no hay ninguna otra medición de tiempo que se utilice, ¿verdad?, en términos de otros sistemas de mediciones. Corriente eléctrica, el amperio. La temperatura, los grados Kelvin. La intensidad luminosa, la candela. Y para la cantidad de materia, el mol. Y estas unidades, pues cada una de ellas tiene un símbolo, ¿no?, ya previamente establecido, donde pues también tenemos que conocer para aplicarlo a lo que es el resultado o a las medidas que tenemos, ¿verdad?, que no es lo mismo tener 32 metros que tener 32 centímetros. Entonces eso sí hay que saber adjuntarlo. Vamos a ver algunas cosas adicionales aquí mismo, más adelante, con respecto a la forma correcta de cómo escribir las diferentes unidades de medidas. Bueno, para que se den una idea, lo que es la masa, ¿verdad?, que es la cantidad de masa que tiene un objeto, pues se utiliza el kilogramo, y esto viene a ser más o menos un kilogramo. Bueno, más o menos no, esto viene a ser lo más preciso, un kilogramo, ¿verdad?, en términos de patrón. Esto vendría a ser un patrón. Este vendría a ser el patrón que existe con respecto al metro, ¿no?, en distancia, y en base a este metro se establecen las demás mediciones, ya sean múltiplos o submúltiplos, que vamos a ver un poquito también acá. Múltiplos, que vendrían a ser kilómetros, hectómetros y demás, y submúltiplos, que vendrían a ser decímetros, centímetros, milímetros, acá es más pequeños. No voy a ondear mucho en esto acá, simplemente como se los dejo como referencia de dónde sale el metro o de dónde sale el kilogramo, ¿verdad? El metro es la longitud de la trayectoria recorrido por la luz en el vacío en un lapso de 1 sobre toda esta cantidad en un segundo. De un segundo, o sea, toda esta fracción de segundo. Entonces, si quieren saber de dónde sale esa medida de un metro, pues es esto que está acá, algo muy científico, ¿verdad? Y así con cada una de ellas, ¿verdad?, donde a modo de curiosidad, si quieren saber de dónde salen todas esas mediciones o cómo se establecen, esa es la manera. Por ejemplo, digamos, si alguien dice, mire, es que no todos utilizan el sistema internacional, pues bueno, si fuera el caso, incluso hasta nosotros no estamos utilizando, por ejemplo, la unidad de temperatura, que es los grados Kelvin. Nosotros utilizamos lo que son los grados Celsius. Entonces, pues al parecer no es como muy parejo, ¿verdad?, en todos los países, ¿verdad?, con respecto a los sistemas de medición. Esto no sé qué fue lo que le pasó, porque se me fue ahí. Ok. Pues bueno, aquí vamos a ver un poco, repasar un poco lo que era la ley de redondeo. Yo les había explicado la ley de redondeo con el uso de la calculadora. No, No, creo que no. no me mientan. No, profe, redondeo no habíamos visto nosotros. No me mientan. No, está bien, lo voy a creer. Ok. La ley de redondeo es muy simple. O sea, la verdad no entiendo, ¿verdad? No entiendo por qué mucha gente se confunde, se enreda a la hora de aplicarla, ¿verdad? Porque realmente es muy sencilla, ¿verdad? Es un algoritmo que, sabiendo las dos reglas, los dos principios, no debería haber ningún problema.
Ok, por ejemplo, acá vamos a ver que dice que si el primer dígito eliminado, o sea, el número que vamos a quitar es menor a 5, o sea, aquí se está refiriendo al último número, o al primer dígito que vamos a quitar de la lista. Ok, entonces, si a mí me dicen con 5 cifras, ok, este número que está acá dice que tiene 7, ¿verdad? 2 enteros y 5 decimales. Por lo tanto, yo tengo que dejarlo con 5 cifras. Se refiere a que tengo que dejarlo únicamente con 3 decimales. 2 enteros y 3 decimales. ¿Okay? Por lo tanto, yo únicamente debo dejar el 6, el 7 y el 2. Pero, entonces aquí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Okay? Como vamos a tener que dejar la cifra hasta aquí con 3 decimales, el primer número que yo voy a quitar vendría a ser el 3. ¿Okay? Este 3 es el que me va a decir a mí cómo va a quedar el 2, porque este 2 que está ahí no puede quedar así como así, va a depender de ese número que está a la par, ese primer número que está a la par. Entonces el 3, como es menor que 5, entonces el 2 queda igual. ¿Ok? Entonces a la hora de quitar yo este 3 junto con todos los demás que están ahí para adelante, como ese 3 es menor que 5, pues entonces ese 2, ahora sí, ese 2 queda igual. No es solamente eliminar todos los números para que queden 3 decimales, sino es ver cómo está este primer número que yo tengo acá para saber qué le voy a heredar al 2. ¿Le voy a heredar algo? Pues en este caso no le heredo nada. Y pues entonces la cifra queda como está aquí. Lo mismo pasaría si yo decido que en vez de 3 decimales sean 2 decimales, o sea, 4 cifras. Okay, entonces en este caso el primer número que yo voy a quitar, lo voy a quitar del 2 para allá, o sea, el 2 y compañía. Por lo tanto el 2 me va a decir que le voy a dejar yo al 7. El 2 es menor que 5, ¿verdad que sí? Entonces el 2 no le va a dejar nada al 7 y pues ese 7 queda igual. Okay, entonces ahí tenemos la primera regla, que es cuando el número que está a la par del que voy a quitar es menor a 5, ese número que está a la par queda exactamente igual. ¿Ok? Ok, ahora vamos con el segundo caso. El segundo caso, con ese mismo número, dice que pues déjeme el número con 3 cifras, o sea, únicamente con un decimal. Quiere decir que voy a dejar el 6 y yo voy a quitar todos los números del 7 para allá. Pero el 7, como es el primer número que está aquí, a la par del 6, este número le va a heredar al 6. En este caso, si es mayor o igual a 5, ese 6 se le suma 1. Y pues el 7 sí, ¿verdad? El 7 es mayor a 5. Entonces el 7 le va a heredar 1 al 6. Entonces, al quitar el 7 y compañía, pero el que me interesa es el 7, que está a la par, que es el que está a la par, el 7 le va a heredar 1 al 6 y pues va a quedar 45,7. ¿Ok? Otra, eso suele pasar muy poco, pero pasa. Igualmente no es recomendado, o sea, convertir un número con decimales a un número entero. O sea, que yo tengo 45 y decimales, en este caso vea que tengo 5 decimales, pero yo quiero dejarlo en un número entero, o sea, en 2 cifras. Por lo tanto, pues el que voy a considerar es el 6, que es el que está a la par del primer número entero, que es el 5. ¿Verdad? Entonces en este caso el 6 es mayor a 5. Pues sí,
pues como es mayor a 5, al 5 se le suma 1. Pues entonces este 45,67235 lo voy a redondar a 46. Ese es el segundo regla. Y la tercera regla es casi lo mismo, solamente que en este caso es cuando el dígito es igual a 5, pero yo lo resumo en que cuando es igual o mayor a 5, pues se le suma 1. En este caso, pues yo quiero redondearlo a 4 decimales, o sea 6 cifras. Entonces en este caso el único que voy a quitar es este 5, es el que está acá, a la par del 3. Y pues el 5, como es mayor o igual a 5, pues en este caso igual a 5, le va a heredar 1 al 3. Entonces ese 3 se convierte en 4. Entonces quedaría en 45, 67, 24. Así de fácil es la ley de redondeo. O sea, resumidas cuentas, menor a 5 queda igual o mayor a 5 se le suma 1 al que va a quedar. Ok, esta misma regla se aplica en Excel con la parte de redondeo. No lo voy a explicar ahorita en Excel, pero sí lo voy a explicar en la calculadora. Ok, entonces los que tengan calculadora, en la calculadora negra no me acuerdo, creo que era muy parecido. Igualmente síganme en las instrucciones. Oprime lo que es la tecla Shift y luego modo, o Shift Setup, perdón, sí, Shift Setup o Shift Modo, como quieran verlo, y van a buscar una opción que se llama Fix, F-I-X, significa arreglar o modificar. Cuando lleguen a esa opción de Fix e ingresen, en este caso en mi calculadora la número 6, les va a preguntar, o sea, les va a hacer una pregunta que de 0 a 9. Eso quiere decir que de 0 a 9 les va a preguntar que cuántos decimales quieren. Entonces, si no quieren decimales, pues le ponen 0. Si quieren un decimal 1, si quieren dos decimales 2, y así sustantivamente hasta 9 decimales, que es lo que le va a aceptar. Si por ejemplo, pongámosle 3, en ese caso ustedes ya arreglaron una calculadora para que cualquier cifra que ustedes hagan se las va a dar con 3 decimales, sin importar cualquiera. Por ejemplo, hagan 5, pongan 5 y le dan igual. Entonces, sin importar la cifra que sea, el resultado se los va a dar con 3 decimales. Entonces en este caso le va a dar 5,000. ¿Ok? Pero por ejemplo, si ustedes ingresan esta primer cifra que vimos nosotros acá, 45,67235, y oprimen igual, la calculadora se los va a redondear a 3 decimales. Y la calculadora va a utilizar los mismos criterios que yo les acabo de explicar. Para cualquier cifra que ustedes, en este caso, la arreglamos a 3 decimales. Profe, una pregunta, ¿en la calculadora negra cuál es? No me acuerdo. Yo creo que es igual. Hágale Shift Mode y me dice qué le sale. Si le sale alguna opción que dice Fix, F-I-X, sale formato numérico, que es lo que más se me parece. Ok, Resultados. oprima y formato numérico. A ver, es que no me acuerdo bien, tendría que tenerla. Y que ha estado muy pobre. Sí, Fijar decimales, notación científica y normal. Ok, esa decimales. Y después, ¿qué le sale? De 0 a 9. Ok, ahora sí. Ahí entonces de 0 a 9 pone 3. Ahí es donde arregla los decimales entonces. Ok. Sí, era algo muy parecido. Obviamente esto es porque ustedes están arreglando la calculadora y pues siempre les va a dar 3 decimales. Si quieren 2, pues obviamente la tienen que arreglar a 2. Tiene así. que decir fix, profe. No, fix no. ¿Qué era lo que decía Raúl? No, ya le digo. Menú
Ok. Formato de número. Formato numérico. Ujú. Y ¿Sí? ahora la opción 1 te va a decir fijar decimales. Es que la mía dice fix Ah, bueno. Entonces mejor, sí, también fix. 1 y después Ajá. me sale fix seleccionar 0 a 9. Ok, entonces ahí es donde lo arregla a 3 decimales. En este caso, Yo ¿verdad? le... Para el que estamos viendo, ¿verdad? Exacto. Porque recuerden que ahora ustedes tienen arreglada la calculadora 3. Si lo quieren hacer con 2, pues tienen que arreglarla con 2. O sea, en este caso la calculadora está arreglada. Y de hecho ahí se los dice la calculadora arribita. Dice la calculadora arriba les va a decir que está en fix, en modo arreglado. Si ya ustedes no la quieren en modo fix, porque si no les va a seguir saliendo cualquier cosa que hagan con 2, 3, la cantidad de decimales que hayan elegido, pues vuelven otra vez a Shift modo o Shift setup, y donde dice fix, abajito dice norm, o sea, de normal, o buscan la opción de normal para que la calculadora vuelva a modo normal. Le ponen normal 1 Ok. para que ya no les siga saliendo, porque si no les va a seguir saliendo con decimales aunque no quieran, ¿verdad? Esto es para trabajar con redondeo, ¿verdad? Si tuvieran que trabajar con redondeo específico a cierta cantidad de decimales que les pidan, ¿verdad? O que necesiten. O si ya ustedes saben redondear y no tienen ningún problema hacerlo en modo mecánico, pues también, ¿verdad? Excel es súper fácil porque Excel nada más unos botoncitos que tiene ahí para agregar o quitar decimales, entonces no es mayor cosa, eso lo vemos ahí luego más adelante. Ahorita pues no vamos a tocar Excel. Esa es, digamos, la manera de redondear, digamos, aplicando los criterios o pues aplicando la calculadora. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? O sea que si alguien se sacó, por ejemplo, un 69,4, ¿se lo puedo redondear a 70 o no? No, debería, pero no. No. Como debería. No, no se puede. ¿Ve? No, estoy ahí, estoy vacilando. ¿Preguntas? ¿No? ¿Consultas? Ok. Para la próxima clase vamos a ondear un poco más, bueno, tanto en conversiones, ¿verdad? Que es utilizando diferentes, utilizando magnitudes del sistema internacional al sistema inglés, y también vamos a ondear en lo que es notación científica. Ok. Ahorita si los cargo un poquitito pues se me van a abrumar, pero sí vamos a ver por encimita, por lo menos así a modo pincelada teórico, lo que es la notación científica, ¿verdad? Porque digamos que sí se las trae un poquito. En términos en términos metrológicos, la notación científica es sumamente utilizada, ¿verdad? Para lo que es reportes, para lo que son tomas de magnitudes y resultados muy grandes. Entonces, al tener un resultado que tiene, por ejemplo, muchos números, como los ejemplos que ven acá, pues utilizamos la notación científica. ¿Y qué es la notación científica? Bueno, la notación científica es utilizar un número multiplicado por base 10, o sea, por 10 a la algo. No importa si es 10 a negativo o 10 a algún número positivo. Eso va a depender de, obviamente, el número que yo obtenga. Esto con el fin de simplificar el número y pues que pueda ser entendible en cualquier parte que lo vayan a leer. Ok. Por ejemplo, en algunos casos tenemos estos ejemplos, ¿verdad? Que están acá, que en algún momento hemos obtenido, ¿verdad? Con la calculadora, que nos da un número por 10 a la algo. O sea, ahí no entendemos. O sea, ya con solamente ver esto, como nunca hemos visto, lo único que tal vez no nos va a salir en la calculadora es, pues obviamente,
la unidad, en este caso la unidad de metros. Obviamente no nos va a salir en la calculadora, pero nos sale el número como este y a nosotros se nos para la peluca, ¿verdad? La primera vez que lo vemos. O nos sale este otro, ¿verdad? También este nos sale principalmente en sin el metro, ¿verdad? Nos sale en Excel, ¿verdad? Cuando nos sale este número en Excel, de nosotros también no entendemos. Eso es porque Excel lo está pasando a notación científica. O sea, no nos estamos dando cuenta, pero eso es lo que está pasando. Nos está pasando a notación científica ese número, ¿verdad? Que vendría a ser 6,54 por 10 a la menos 8. Pues Excel lo va a reflejar de esta manera. ¿Okay? Lo que hay que hacer es pues cambiar el formato de la celda, que en algún momento se los había explicado, ¿verdad? En alguna de las clases anteriores. Cambiar el formato de la celda por formato numeral o formato texto, para que pues mantenga los números que tengamos ahí, que normalmente cuando son ya más de 8 números tienden a hacer eso, ¿verdad? Igual en la calculadora. Pero como les dije, pues vamos a analizar eso ya más a profundidad en la próxima clase. Si por ejemplo ven acá yo tengo 3, 6, 9, 12, 15. ¿Okay? Tengo 15 números. Pero cuando yo lo paso a notación científica me dice que queda 2.53. O sea, me está colocando la coma aquí. Entonces ya yo veo que me dice que es por 10 a la 13. Pues en buena teoría yo debería estar corriendo la coma 13 lugares. 3, 6, 9, 12 y 1, 13. Ok, entonces eso es lo que está pasando acá. Está corriendo la coma 13 lugares, y como es hacia la derecha del número, pues lo está poniendo positivo. Si fuera al revés, que lo corro a la izquierda, en este caso 3 y 3, que es 9, pero okay, hasta el 6, no hasta el 5, hasta el 6, 8 espacios, y como es a la izquierda, está multiplicando por 10 a la menos 8. Esto por algo que en algún momento no sé si les había hablado, que nuestro sistema numérico está de 10 en 10, o sea, en base 10. O sea, cada vez que yo muevo la coma un lugar, ya sea a la izquierda o a la derecha, lo que estoy haciendo es multiplicando o dividiendo por 10 en nuestro sistema numérico, ¿verdad? Y así pues vamos a ver un poquitito más detallado en la siguiente. Lo que es que en la presentación que estoy viendo, viene cortado porque los últimos ejemplos no me aparecen. No. En la plataforma, no. Vamos a ver. Sí, yo también lo vi, que viene en las partes, los ejemplos de la parte de abajo no Los vienen. últimos ejemplos no vienen, sí. En todas las diapositivas, bueno, en las que son unos ejemplos. Ok, déjeme ver. Vamos a ver. Ah, sí, aparece un poquillo cortado. Ok, sí, aparece como cortado el último ejemplo. Ok, ahora lo arreglo. Ok. Es que me imagino por dónde anda el asunto. De hecho, al final les voy a explicar por qué más o menos es. O tal vez me van a entender. Y por cierto, ahí vi que me salté esto. Por eso digo yo, qué raro, ¿por qué está eso ahí sin... No se los expliqué. Si nos devolvemos un par de diapositivas antes, ¿verdad? Antes del redondeo, ¿verdad? Tenemos lo que es el uso de la coma o el punto, ¿verdad? Aquí. En el caso de metrología no hay ningún problema utilizar coma o punto, ¿verdad? En este caso es para separar los decimales de los números enteros, ¿okay? Sin importar que sea punto o que sea coma. Eso sí, siempre utilizando lo mismo. O sea, si yo voy a utilizar coma, pues entonces voy a seguir utilizando coma. Estoy hablando de si estoy haciendo un reporte o estoy haciendo mediciones en un mismo documento. O
sea, no es que voy a empezar la coma y luego el punto, porque entonces estoy siendo un poquillo incongruente. O sea, es utilizar siempre lo mismo. O sea, si utilizo punto, utilizo coma. ¿Okay? Por ejemplo, vienen un par de preguntas en la actividad de esta semana, y ahí pues obviamente ustedes verán si usan punto o utilizan coma, ¿verdad? Pero obviamente analizando siempre de qué es para separar los decimales. Ok, y algo que no les expliqué, que por eso me queda así cuando estábamos hablando de eso de las cantidades. En metrología, cada tres cifras, cada tres decimales, si lo vemos en la parte de decimales, están separados por un espacio. ¿Okay? Eso es muy conveniente. Bueno, primero que todo me ayuda a contar, ¿verdad?, la cantidad de decimales o de números que yo tengo, porque como van de 3 en 3, en este caso por ejemplo es 12, entonces yo veo que hay 3, entonces yo sé que hay 3 más 2, 5 cifras en los números enteros, y aquí van de 3 en 3 a 3 y 6. Esto porque el espacio que hay cada 3 me ayuda a leer mejor la magnitud que tengo yo, ¿verdad?, o el resultado, ¿verdad?, que tengo. Por eso ustedes vieron que en el ejemplo que estaba antes, cuando estaba contando los números 10 a la menos 8 o 10 a la 13, iba de 3 en 3. Es muy conveniente porque también me ayuda a poder visualizarlo de esa manera, acá, en esta parte. Hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, me devuelvo un poquito acá. Cuando utilizo la coma o el punto, los números que están a la par de la coma o el punto no van con espacio, ¿verdad? Entonces, si se ven aquí, tengo 3, coma y luego 3. Ya los que siguen hacia la izquierda o a la derecha, sí los voy separando con espacio. Pero los que tengo como separación, ya sea punto y coma de los decimales, ahí no los separo con espacio. Ok, ¿alguna otra pregunta? Vamos a seguir viendo algunas consideraciones, ¿verdad?, algunas importantes, como por ejemplo la multiplicación, ¿verdad? Siempre, bueno, yo me acuerdo en el colegio, no sé cómo estarán ahora, pero yo me acuerdo que en el colegio nos decían que el punto, el profesor siempre nos decía que el punto era sinónimo de multiplicación, o que utilizáramos el punto para definir una multiplicación. ¿Okay? Ahora últimamente se utiliza mucho el asterisco, ¿verdad?, porque es lo que está ahí en los teclados de las computadoras. ¿Okay? Pero en términos de metrología, lo que utilizamos para definir una multiplicación es el símbolo de multiplicación corriente, que es una X. En este caso utilizamos la X minúscula. Entonces la X minúscula me va a indicar que yo tengo ahí una multiplicación. Esto que vamos a verlo más adelante, igual se lo dejo acá, que es la parte de fase 10. Las fracciones, bueno, las fracciones podemos utilizar el slash o la diagonal, ¿no?, para definir que estamos teniendo ya sea una fracción o el sinónimo de un decimal, ¿verdad? Por ejemplo 1,5, que es 3 medios, o 0,25, que es un cuarto. Siempre haciendo énfasis a la unidad que tenemos, ya que siempre en todos los ejemplos los estoy utilizando, por lo mismo, para que ustedes se vayan acostumbrando. Aquí hay un error, este punto no acá. Okay. Si vamos a multiplicar fracciones, las utilizamos de manera vertical, o sea, como ponemos numerador y denominador, arriba y abajo respectivamente, y no se aconseja mezclar números con fracciones. O utilizamos o solo fracciones o solo números. Ok, algunas otras consideraciones.
El uso de los nombres siempre es en minúscula, ¿verdad? En el caso de las unidades, si vamos a utilizar la palabra completa, metro, kilogramo o newton. La única excepción son los grados Celsius, ya les voy a explicar por qué. El metro, ¿verdad? No ponemos metro con M mayúscula, que a veces suele pasar. Kilogramo, tampoco ponemos kilogramo ni con K mayúscula ni con la G mayúscula. ¿Esto por qué? Bueno, no les dije antes, pero por ejemplo, en las mediciones de temperatura, que son los grados Kelvin, eso sí utilizan la K mayúscula, como lo pueden ver acá. Entonces, para no entrar en dificultad de esta K, que es los grados Kelvin, y con la K de kilo, ya sea kilogramo, kilómetro o cualquier otro, porque el kilo realmente es un prefijo que indica submúltiplo, únicamente la K mayúscula la utilizamos para Kelvin y la K minúscula para el prefijo kilo, para no entrar en ninguna discrepancia, ¿ok? Y el único que sí se permite utilizar en mayúscula, que son los grados Celsius. Bueno, pero en este caso los Celsius no pertenecen al sistema internacional, pero este sí es permitido, porque este es un nombre propio, pero es un nombre propio de la misma persona que estableció esa medida. No es como el de los Newton, ¿verdad? Que aunque Isaac Newton, ¿verdad?, existió y era un físico muy reconocido y todo, pues él no estableció esa medida de fuerza para esa unidad de toda esa magnitud. ¿Ok? Entonces, en el caso de grados Celsius es el único, ¿verdad?, que permite. Y mayúsculas se permiten en algunos casos, ¿verdad?, ya muy específicos, como estas medidas, ¿verdad?, los amperios, los pascales, los watts, los telsa, los joules. Los joules también son grados de fuerza muy parecidos al newton. ¿Ok? Ok, otras consideraciones, la traducción de los nombres es permitido. En el caso de, si voy a decir metro, puedo decirlo en inglés o en francés. De hecho, el nombre original está en francés, metre. Kilogramo también se pueden traducir. Esto pues que obviamente, como estamos hablando de medidas internacionales, en unidades derivadas se permite la traducción, pero se debe mantener la escritura. Por ejemplo, en amperios, yo puedo decir amperios, pero la manera de escribirlo es ampere. Siempre tengo que escribirlo ampere. De hecho, ustedes lo van a ver, lo vieron ahí en algunos ejemplos que estaban al inicio. Igual los watts, ¿okay? Yo puedo decir vatios, pero si lo escribo como watts. No se utiliza punto al final. Si ustedes vieron, yo borré antes un punto porque no es conveniente ni se tiene que utilizar un punto al final de una medición. Simplemente M y ahí quedó, si fuera el caso de los metros. Ok, esos son errores. Estos son errores muy comunes. Es más, tan comunes, ¿verdad?, que todos los utilizamos sin darnos cuenta, porque es bastante frecuente. Por ejemplo, la parte de metros, ¿verdad? El metros es una M minúscula y punto, nada más. Bueno, el punto no va punto, pero únicamente M. Esa M minúscula me indica que son metros, ¿okay? Y no tengo que agregarle una S para indicar que es en plural, no. O por ejemplo acá, como viene este ejemplo que es MTS, o sea que quieren resaltar que son metros, y prácticamente aquí mejor ponemos la palabra completa, metros, ¿verdad? O kilogramos, ¿verdad? Utilizamos todas estas letras para indicar que son kilogramos, no, únicamente KG y la K minúscula. ¿Okay? O por ejemplo, bueno, los grados, los centímetros cúbicos. Yo utilizo mucho eso, ¿verdad? Porque yo tengo motocicleta, y cuando yo hablo del cilindraje yo digo cc, pero no, la manera de definir los centímetros cúbicos es con la medida normal, que es cm al cubo, o sea, cm a la 3. ¿Okay? Los radiales por segundo, en este caso es radiar / segundo al cuadrado.
no RPS, ¿verdad? Radiales por segundo. Se utiliza esto, que son medidas combinadas con magnitudes. Luego también ahí vamos a abarcar un poco. Y bueno, lo que ya había indicado, ¿verdad? Que es la puntuación, que no se debe utilizar. Esta no las voy a ver ahorita, se las dejo ahí para que puedan tenerlo ahí a mano, porque eso no me conviene abarcarlo ahora. Ok, vamos a ver, voy a poner acá esto. Como podrán ver, esto es como un cuadro resumen de cómo tenemos constituido el sistema numérico de nosotros, adaptado al sistema de mediciones, usando como base la unidad, múltiplos hacia arriba y submúltiplos hacia abajo. Por ejemplo, aquí tenemos en la parte central la unidad sin importar la que sea. Vamos a suponer que estamos utilizando el metro, entonces aquí la unidad va a ser m, metro. ¿Ok? Esa unidad corresponde a 10 a la 0. 10 a la 0, si ustedes hacen 10 a la 0 en sus calculadoras, ¿verdad? Que esta calculadora tiene para al cuadrado, así ya vieron. Si ustedes hacen 10 a la 0 en la calculadora, les va a decir que 10 a la 0 es 1. Estamos hablando de una unidad, lo que vale a 1. Si saben cómo poner potencias en la calculadora. Potencias me refiero a eso, ¿verdad? Elevar un número a una cantidad. Para más o menos explicarles. Con la X elevado, ¿no? Exacto. Sí, esa X elevado, ahí pues obviamente ponemos el número primero y luego la X elevado, y ahí nos va a decir a qué número lo queremos elevar. Si lo elevan a la 0, le dan igual, les va a decir que es 1. Igualmente, si elevan ese número, pero ya lo elevan, por ejemplo, a la 1, 10 a la 1 les va a decir que es 10. 10 a la 2 les va a decir que es 100. 10 a la 3 les va a decir que es 1000. Y 10 a la 6 les va a decir que es 1.000.000. Claro. Si lo vemos de manera lógica, si lo quieren ver así también, vean que cada vez que yo elevo el 10 a un número, ese número que lo estoy elevando corresponde al 0 o a la cantidad de ceros que le estoy agregando al 1. Por ejemplo, 10 a la 1 le estoy agregando un 0 al 1. 10 a la 2 le estoy agregando 2 ceros al 1. 10 a la 3 le estoy agregando 3 ceros al 1. Si lo quieren ver de esa manera, ¿verdad? Como también para que se ubiquen un poco en la parte posicional. Y pues eso de elevar el 10 a la 1, a la 2, a la 3, eso significa que en términos de prefijo es deca, hecto, kilo, omega o mega si es a la 6, que es 1.000.000, ¿no? Y el símbolo, pues en este caso el símbolo que va, como son prefijos, todos estos son prefijos. ¿Qué quiere decir prefijo? Que va antes, va pre a la unidad. Entonces HM, vendría a ser hectómetro, KM vendría a ser kilómetro. Entonces aquí definimos la unidad, aquí está el nombre del prefijo y ese es el símbolo que yo agrego antes de la unidad que yo tengo establecida. Si vamos para arriba, ¿verdad? Que en este caso es multiplicar. Pero si vamos para abajo, en este caso como vamos para abajo, estamos dividiendo. O, si bien lo quieren ver también, haciendo el número más pequeño. Si por ejemplo ya no lo elevamos a la 1 sino a la menos 1, si lo elevamos a la menos 1, quiere decir que es 0,1. O sea, estoy corriendo la coma y dejando un 1 a la izquierda del número. 10 a la menos 2, pues estoy corriendo la coma y dejando el 1 2 espacios al final a la izquierda o a la izquierda.
10 a la menos 3 es 0,001, o sea, el 1 a 3 lugares al final de la izquierda. Y así sustantivamente, pues aquí ya tenemos medidas un poco más pequeñas, o sea, súper pequeñas, como el micro, que para los que han utilizado el micrómetro, eso es lo que utilizamos, esas medidas de micro, que se utiliza esta U griega, o nano, ¿verdad? Que ya es a la menos 9, todavía muchísimo más pequeño cuando hablan de nanotecnología, ¿verdad? Que estamos hablando de medidas muy pequeñas, o tecnología que involucran espacios muy pequeños en el diseño. Y esto pues significa pues deci, centi, mili, micro o nano, como les decía, esos prefijos con sus respectivos símbolos que también van antes de la unidad, pero estos, en vez de indicarme que son submúltiplos, me van a indicar que son submúltiplos, o sea que en vez de multiplicarlos, estos que están acá más bien los voy a dividir, o me van a hacer el número más pequeño. Aquí queda un poco también esa explicación que les acabo de dar del uso de los prefijos, ¿verdad? Que igualmente es bastante importante, eso porque me va a permitir tener una mejor lectura de la medición que yo estoy realizando. Ok, vamos a ver algo que se me haya quedado, que viene en el examen. Pues más bien díganme ustedes si tienen alguna duda, por aquí yo que tenga que explicar algo un poco más a profundidad, y ya le voy a explicar cómo. Profe, ¿el examen es igual de 10 preguntas? No, el examen no es de 10 preguntas, es un poquito más largo, ya les iba a explicar. El examen vienen algunas preguntas de selección única, no me acuerdo cuántas porque lo hice la semana pasada. Vienen 2 pareos, ¿verdad? Uno pequeñito y uno grande, pero grande tampoco es que es muy largo, ¿Qué son pareos? Disculpe. Ok, pareo también se le conoce como apareamiento o asocie, no sé cómo lo okay. No sé cómo lo conocerá usted. Asociación. Asocie, ok, es lo mismo. Okay. Ahí van a asociar pues algunas cositas que les puse ahí, principalmente magnitudes y esto mismo que les acabo de explicar. Cuando digo uno grande y uno pequeño me refiero, creo que uno era de 5 preguntas y otro de 6, ¿verdad? Y vienen unos ejercicios que quiero ir incorporando de resolución numérica. ¿Qué quiere decir? Que les pongo ahí un ejemplo de cómo hacer algo o cómo debería ir escrito tal número, y ustedes lo escriben de manera tal como ustedes creen como debería ir, ¿verdad? Como les dije antes, por ejemplo, un número que tenga que ir con espacios cada 3 o con punto y coma, no importa si escriben el punto o escriben la coma, debería salirles igual, ¿no? Lo configuré para que tomen en cuenta sin importar si es punto o si es coma, ¿verdad? Pero si pasa algo, pues igual ahí me avisan. Como les dije, voy a ir incorporando algunas cosillas ahí que ya tenía planeado ir incorporando, ¿verdad? Pero como les digo, si tienen alguna otra pregunta antes de pasar a la segunda parte, que es también importante, pero no tiene nada que ver ya con eso, ¿verdad? Con materia en específico. Entonces, para que todo vaya quedando acá, como voy a hacerlo en 2 videos, así que si hay alguna otra duda con respecto a esto. Profesor, de la hoja 23, cuando es 10 a la 1 o 10 a la menos 1, siempre el número al que esté elevado va a representar la unidad. O sea, si es 10 a la menos 3, siempre va a representar kilos. No. Ok, vamos a ver. Estamos en esta, ¿verdad? Me estás hablando de esta. Ajá, okay. Correcto. Fíjese que para arriba va en orden ascendente, o sea, multiplicando. Y para abajo va en descendente, que quiere decir que más bien yo voy dividiendo, o sea, lo contrario de multiplicar es dividir. Ok, si por ejemplo, entonces me estás hablando de a la 3. Ajá. Ok, a la 3 me está diciendo que la unidad, que digamos que es metro,
metro va a multiplicarse por 10 a la 3. Si ustedes multiplican 10 a la 3, les va a decir que es 1000. Quiere decir que 1000 metros, 1000 metros vendría a ser un kilo metro. Un kilo metro. O sea, lo que estoy tratando es como de que entiendan un poco el lenguaje que tienen acá, los prefijos que se utilizan con las unidades. ¿Okay? Ese kilo me está diciendo que multiplique por 1000 o 10 a la 3 el metro. A diferencia del otro que está aquí abajo, ¿verdad? Que ya no es 10 a la 3, sino que es 10 a la menos 3. Este me está diciendo que más bien es mili. O sea, cuando hablamos de milímetros o milimétrico, ¿verdad? Que estamos hablando de cosas más pequeñas. Aquí más bien lo que me está diciendo es que este metro más bien lo divida en 1000 o 0,001. O lo que vendría a ser lo mismo, 10 a la menos 3. Igual, si ustedes ponen en sus calculadoras 10 a la menos 3, les va a decir que es 1 sobre 1000 o 0,001 o 10 por o 1 a la menos 3. O sea, depende de la calculadora que tengan, como está configurada, les va a dar diferentes resultados, pero al final de cuentas es lo mismo. Ok. Profe, o sea, ahí va a ser 0,001 milímetros. Ok, no 0,1 milímetros. Esta es la equivalencia, ok, muy buena acotación. Esta es la equivalencia que tiene un metro si yo lo quiero pasar a milímetros. Si yo quiero saber cuánto es un metro en milímetros, ok, un metro en milímetros es 0,001. Okay. Aquí lo que tienen representados ustedes es la equivalencia. Okay. Esto porque, bueno, ya en la próxima clase, como les dije, vamos a abarcar notación científica y conversiones, pero digamos que ya teniendo un poquito claro, no es que se lo tienen que saber ni aprender de memoria, pero créanme que ya ustedes teniendo claro esto, a la hora de ya verlo y meterlo en conversiones, lo van a ver de una manera ya un poco más regular. O sea, cosa contraria sería que yo les agarre a ustedes y les diga esto y de una vez entremos a conversiones, ¿verdad? Pero créanme que tal vez ustedes lo ven así, pero así es como estamos nosotros. No sé si la palabra es programados, porque no somos computadoras, pero nosotros desde que estamos en la escuela nos están programando con esto, con esta fase numérica. A nosotros nos hacen hacer los cálculos, ¿verdad? En base 10, aunque nosotros no lo vemos así. Nosotros estamos calculando y haciendo todo en base 10, o sea, de 10 en 10 para arriba o de 10 en 10 para abajo. Ok. Tal vez o sea, eso es como una conversión de si quiero pasar metros a milímetros, ya sé que, o sea, exactamente, 3 decimales. Eso nos va a servir para la parte de conversiones. Ok. Ya para la parte de conversiones, pues ahí vamos a aplicar un poquillo principalmente de regla de 3, pero también en la calculadora tenemos ahí unas opciones para también hacer conversiones, que también lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, como recordatorio, no dejen la calculadora como fix, ¿verdad? Vuelvan a modo normal. Únicamente si van a trabajar con redondeo o van a redondear, pues ahí sí, ¿verdad? Pero recuerden luego pasarla a fase normal, para que no les quede ahí destanteada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro con el redondeo? Ok, ahorita reviso esto. Es bastante, bueno, no bastante, digamos, pero o sea, veo como complicado el examen, pero no sé si idea mía. No, es que más bien no lo cargué mucho, porque hay varias cosas son bastantes cosillas que hay que ver, pero bueno, okay. Sí, ahí vamos, ahí tengo que arreglar ok, denme un segundito. Bueno, aquí quedamos entonces con esta clase. Ok, permítanme un segundo.